A lo largo de la historia, mentes visionarias como Albert Einstein y Thomas Edison han revolucionado nuestro mundo con inventos como la teoría de la relatividad y la bombilla eléctrica. Sin embargo, al igual que el coche impulsado por agua de Stanley Meyer y la máquina para tratar el cáncer de Royal Raymond Rife, algunas innovaciones enfrentaron obstáculos insuperables por parte de las autoridades. Hoy exploramos estas historias notables. Únete a nosotros mientras desvelamos 20 tecnologías prohibidas que silenciaron a sus inventores. Número 20. Coche impulsado por agua, Stanley Meyer. Imagina un mundo donde los coches funcionan únicamente con agua, emitiendo solo vapor de agua. Esto no es una escena de una película futurista, sino la visión del inventor Stanley Meyer, quien en los años 1980 afirmó haber hecho realidad esta increíble tecnología. Meyer desarrolló lo que llamó la célula de combustible de agua, proponiendo que su dispositivo podía dividir el agua en hidrógeno y oxígeno mediante un método llamado electrólisis de alto voltaje, superando con creces la eficiencia de las técnicas de electrólisis estándar. La celda de combustible de agua de Meyer no era solo una afirmación. Demostró su tecnología con un buggy de dunas convertido, que afirmó podía viajar por los Estados Unidos con 83 galones, aproximadamente 314 litros de agua. Las implicaciones de tal tecnología eran asombrosas. Prometía un futuro libre de dependencia del petróleo, potencialmente desestabilizando la industria petrolera global de varios billones de dólares. Sin embargo, la innovadora invención de Stanley Meyer se detuvo de repente. En 1998, después de cenar con posibles inversores belgas, Meyer salió corriendo, se agarró el pecho y murió poco después. La causa oficial de la muerte fue dictaminada como un aneurisma cerebral, pero persisten las sospechas de juego sucio y envenenamiento alimentadas por las altas apuestas en torno a su invención. Número 19. Procesador de combustible GEEAT, Paul Pantone. Conozca a Paul Pantone, el inventor que afirmó convertir desechos en energía con su innovador procesador de combustible GEAT, tecnología energética ambiental global. Desarrollado en la década de 1990, este dispositivo prometía una revolución en la eficiencia energética al transformar una mezcla de 80% de agua y 20% de combustible en un gas de plasma de combustión limpia. Pantone afirmó que su tecnología podía alimentar motores usando una fracción del combustible típico y reducir significativamente las emisiones, lo que podría disminuir la dependencia de los combustibles fósiles convencionales. El procesador de combustible GEEAT funcionaba con un principio que Pantone denominó tecnología de plasma. Según él, utilizaba una cámara de reacción donde los vapores de una mezcla de agua y combustible se transformaban en una forma de plasma, que luego podía usarse para alimentar motores de combustión interna. Curiosamente, Pantone sugirió que este sistema podría funcionar con una variedad de fuentes de combustible, incluyendo aceite de motor usado, pintura vieja e incluso café, lo que presentaba una perspectiva atractiva para reducir drásticamente los desechos. Sin embargo, el viaje de Pantone estuvo lleno de desafíos. A pesar de demostrar su invención en varias exhibiciones, el escepticismo de la comunidad científica era desenfrenado. La situación se agravó cuando surgieron problemas legales y acusaciones de fraude. Pantone fue finalmente internado en una institución mental, un movimiento que muchos de sus seguidores calificaron como un intento de suprimir y desacreditar su tecnología. Número 18. Carburador Ogle, Tom Ogle. En 1977, Tom Ogle, entonces con solo 24 años de El Paso, Texas, afirmó haber diseñado un carburador que podría aumentar drásticamente la eficiencia del combustible en los automóviles. Su sistema, sin un carburador convencional ni bomba de combustible, vaporizaba la gasolina del tanque antes de inyectarla en el motor, prometiendo un salto increíble de aproximadamente 13 millas por galón a más de 100 millas por galón. El impacto de tal tecnología era asombroso. Si las afirmaciones de Ogle fueran ciertas, podría reducir a la mitad la demanda nacional de petróleo, remodelando economías y dinámicas geopolíticas dependientes del petróleo. Su invención atrajo la atención no solo de los medios, sino también de las grandes compañías petroleras y la industria automotriz. Pero a medida que su invención ganaba prominencia, la vida de Ogle tomó un giro oscuro. Después de supuestamente rechazar ofertas de grandes empresas que querían comprar y presumiblemente archivar su patente, Ogle afirmó haber enfrentado acoso y amenazas. Su respaldo financiero desapareció repentinamente y los posibles acuerdos se desvanecieron en el aire.
Trágicamente, en 1981, solo unos años después de su innovador invento, Tom Ogle murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente, su muerte se atribuyó a una combinación de alcohol y una sobredosis del analgésico Darbon. Sin embargo, aquellos cercanos a él y los teóricos de la conspiración sugieren un juego sucio, creyendo que su fallecimiento fue orquestado para suprimir su invención. Ningún prototipo del carburador Ogle ha sido verificado públicamente, lo que lleva a más especulación y misterio. A pesar de la amplia cobertura mediática durante su desarrollo, la tecnología aparentemente desapareció, al igual que su inventor. Número 17. Fusión fría, Eugene Mallove. Imagina un mundo donde la energía limpia, casi ilimitada, está al alcance de nuestras manos. Este era el sueño del doctor. Eugene Mallove, un científico formado en el MIT y principal redactor científico en la oficina de noticias de su alma mater, quien defendía fervientemente la fusión fría, un tipo de producción de energía que prometía revolucionar el panorama energético mundial. En 1989, la comunidad científica se vio sacudida cuando los electroquímicos Martin Fleischmann y Stanley Pons anunciaron que habían logrado la fusión nuclear a temperatura ambiente. A diferencia de la fusión tradicional, que requiere temperaturas y presiones inmensas, la fusión fría podría proporcionar potencialmente una fuente vasta de energía barata y respetuosa con el medio ambiente. A pesar de la emoción inicial, la incapacidad de otros científicos para replicar estos resultados llevó a un escepticismo generalizado y al rechazo de la fusión fría como pseudociencia. Eugene Mallove, sin embargo, no se desanimó. Acusó a la comunidad científica convencional, incluidos los investigadores del MIT, de manipular datos experimentales para suprimir resultados positivos de la fusión fría. Sus acusaciones y su renuncia al Instituto Tecnológico de Massachusetts para protestar contra lo que él veía como un comportamiento poco ético por parte del establecimiento científico fueron fundamentales para atraer la atención hacia lo que él percibía como una gran injusticia científica. Trágicamente, la vida de Mallove fue truncada en 2004 cuando fue asesinado mientras limpiaba su propiedad en alquiler. Las circunstancias de su muerte han alimentado más especulaciones y teorías de conspiración sobre hasta dónde podrían llegar los opositores de la fusión fría para silenciar a sus defensores. Número 16. Fin de máquina. Bruce De Palma. Adéntrate en el fascinante mundo de Bruce De Palma, un científico inconformista que, en la década de 1970, se atrevió a desafiar las leyes fundamentales de la física con su creación, la End Machine, también conocida como el generador homopolar. De Palma creía que su dispositivo podía generar energía de manera mucho más eficiente que los métodos tradicionales, aprovechando lo que él consideraba el potencial no explotado de los campos magnéticos giratorios. La End Machine no era solo cualquier generador. Estaba diseñada para operar sobre principios que algunos afirmaban violaban la ley de conservación de la energía. Según De Palma, su dispositivo podría producir 5 veces más energía de la que consumía, ofreciendo la posibilidad de energía limpia infinita. El mecanismo central involucraba un imán giratorio que, según las teorías de De Palma, aprovechaba la energía directamente del espacio a su alrededor debido a sus interacciones únicas de campo magnético. Sin embargo, las ideas revolucionarias de De Palma se encontraron con más que solo escepticismo académico. Informes sugieren que hubo esfuerzos concertados tanto de entidades gubernamentales como industriales para suprimir su trabajo. La posible disrupción a los mercados energéticos existentes que podría causar la invención de De Palma puede haber llevado a una resistencia significativa, incluyendo obstáculos para patentar la tecnología y desafíos para obtener financiamiento para la investigación. Número 15. Tratamiento del cáncer. Harry Hoxsey. Harry Hoxsey, una figura cuyo tratamiento alternativo para el cáncer una vez despertó tanto interés nacional como importantes batallas legales. En la década de 1920, Hoxsey, un exminero de carbón, afirmó que un remedio herbal transmitido por su bisabuelo podía curar el cáncer. Su fórmula combinaba hierbas como trébol rojo y raíz de bardana, que él creía podían eliminar toxinas y restaurar la salud del cuerpo. El enfoque de Hoxsey llevó a la apertura de la clínica Hoxsey en Dallas, Texas, que se convirtió en uno de los centros de cáncer de propiedad privada más grandes en los Estados Unidos. El tratamiento de Hoxsey obtuvo miles de testimonios de pacientes curados, según se afirma. Sin embargo, a pesar del apoyo público, el establecimiento médico reaccionó rápidamente. La Asociación Médica Americana, encabezada por el Dr. Morris Fishbein, calificó el tratamiento de Hoxsey como charlatanería.
Se desataron batallas legales mientras la FDA y la AMA intentaban cerrar sus clínicas y detener el uso de sus mezclas herbales. La contención alcanzó su punto máximo cuando la FDA emitió un aviso público de precaución contra sus remedios y el servicio postal prohibió el envío de sus tratamientos entre estados. Finalmente, la clínica de Hoxsey se vio obligada a cerrar en los Estados Unidos. Número 14. Teoría del oxígeno de la combustión, Antoine Laurent Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier, a menudo aclamado como el padre de la química moderna, revolucionó el mundo científico con su teoría del oxígeno sobre la combustión. Antes de Lavoisier, dominaba la teoría del flogisto, que explicaba la combustión como un material que liberaba una sustancia misteriosa llamada flogisto. Lavoisier desmintió esto, demostrando que la combustión resulta de la combinación del oxígeno con otros elementos. Sin embargo, los avances revolucionarios de Lavoisier en química fueron eclipsados por los tiempos tumultuosos de la Revolución Francesa. Más allá de sus esfuerzos científicos, Lavoisier ocupó el cargo de recaudador de impuestos bajo el antiguo régimen, una afiliación que lo convirtió en un objetivo durante la fase radical de la Revolución. Su papel en la Ferme Générale, una entidad impopular de recaudación de impuestos, y su estatus aristocrático contribuyeron a su caída. En 1794, en un acto que reflejaba los sentimientos caóticos y antiaristocráticos de la Revolución, Lavoisier fue condenado por el Tribunal Revolucionario bajo cargos de conspiración contra el pueblo de Francia. Fue ejecutado por guillotina, truncando la vida de uno de los químicos más influyentes de la historia. Número 13. Tecnología Vortex, Victor Schauberger. Adéntrate en el mundo de Victor Schauberger, un inventor austríaco cuyo trabajo innovador en la década de 1940 podría haber revolucionado nuestra comprensión de la energía y la propulsión. Schauberger observó la naturaleza de cerca, particularmente cómo fluye el agua y cómo peces como la trucha y el salmón nadan fácilmente contra la corriente. A partir de estas observaciones, desarrolló lo que llamó turbinas de implosión y dispositivos de vórtice únicos que imitaban estos movimientos naturales con el objetivo de crear sistemas de propulsión eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Estas innovaciones sentaron las bases para lo que podrían haber sido avances en tecnologías de antigravedad y vuelo silencioso. Schauberger creía que al trabajar en armonía con los patrones de la naturaleza, en lugar de en contra de ellos, podríamos descubrir nuevas formas sostenibles de generar energía y movernos por el espacio. Sin embargo, a pesar del potencial de su tecnología de vórtices para transformar nuestros sistemas energéticos, Schauberger enfrentó obstáculos significativos. Después de llevar sus inventos a los Estados Unidos a finales de la década de 1950, descubrió que intereses poderosos preferían mantener estas innovaciones en secreto en lugar de desarrollarlas. Esta supresión surgió de un deseo de mantener el control sobre los recursos energéticos y tecnologías existentes. Desalentado, Schauberger pasó sus últimos años advirtiendo sobre un futuro donde los monopolios energéticos podrían llevar a la destrucción ecológica y a una dictadura global. Número 12. Carburador Degis, Arie Degis. En el mundo de la eficiencia del combustible, pocas historias son tan escalofriantes y misteriosas como la de Arie Degis, un inventor cuya vida terminó en circunstancias enigmáticas. Nacido en los Países Bajos, Degis era un ingeniero hábil que afirmaba haber desarrollado un dispositivo revolucionario de eficiencia de combustible que podría reducir drásticamente el consumo de gasolina en los vehículos. El dispositivo, conocido simplemente como el carburador Degis, supuestamente utilizaba una serie de imanes para alterar la estructura molecular del combustible. Esta supuesta modificación permitía una combustión más completa de la gasolina, aumentando así el kilometraje por galón. Según Degis, su invención podría mejorar la eficiencia del combustible hasta en un 200%, una afirmación que, de ser probada, podría haber revolucionado las industrias automotriz y petrolera. Arie Degis no era solo un inventor solitario. Mostró su dispositivo en demostraciones prácticas. Se dice que condujo desde los Países Bajos hasta Suiza con un solo tanque de combustible, mostrando el notable potencial de su invención. Estas demostraciones públicas no pasaron desapercibidas, y pronto Degis estaba en conversaciones con grandes compañías petroleras y supuestamente atrajo el interés de agencias gubernamentales. Sin embargo, la historia toma un giro oscuro.
En 1996, Ari Degis fue encontrado muerto en su coche en un estacionamiento en Suiza. Oficialmente, su muerte fue declarada un suicidio, pero amigos y seguidores sospechaban de un juego sucio, creyendo que su invención amenazaba demasiados intereses financieros importantes en el sector petrolero. Número 11. Máquina Rife, Raymond Rife. A principios de la década de 1930, surgió una invención brillante pero controvertida del laboratorio de Royal Raymond Rife, un científico estadounidense que creía haber encontrado una cura para el cáncer. Rife desarrolló la máquina Rife, un dispositivo que supuestamente utilizaba frecuencias de radio específicas para destruir patógenos, incluidas las células cancerosas, sin dañar el tejido sano circundante. El dispositivo de Rife se basaba en el principio de que cada organismo causante de enfermedades tiene una frecuencia resonante particular que, al ser amplificada, podría destruirlo. Rife afirmaba que su dispositivo BinRay podía apuntar y eliminar estos organismos sintonizando su frecuencia única y bombardeándolos con ella. En 1934 realizó un ensayo clínico con 16 pacientes con cáncer en fase terminal. Según Rife, después de solo 3 meses, todos los pacientes fueron curados, una afirmación que habría reescrito los libros de medicina. Sin embargo, a pesar del interés inicial y el aparente éxito, la tecnología revolucionaria de Rife encontró una feroz oposición. El establecimiento médico, liderado por figuras asociadas con la Asociación Médica Americana, criticó su metodología y resultados. A finales de la década de 1930, los laboratorios de Rife fueron sometidos a redadas por las autoridades y se informó que documentos clave fueron destruidos. Sus partidarios afirmaron que estas acciones fueron esfuerzos deliberados para suprimir una tecnología que amenazaba las prácticas médicas establecidas y las ganancias farmacéuticas. La vida de Rife terminó en la desesperación. Atormentado por demandas y ruina financiera, murió en 1971, en gran medida olvidado y desacreditado. Número 10. Chronovisor, Padre Pellegrino Ernetti. Sumérgete en la misteriosa historia del cronovisor, un dispositivo sacado directamente de una novela de ciencia ficción, pero que el Padre Pellegrino Ernetti, un sacerdote y exorcista italiano, afirmó que era real. Ernetti sorprendió al mundo cuando declaró que había inventado una máquina capaz de ver eventos pasados, acertadamente llamada el cronovisor. Según él, este dispositivo podía sintonizar el pasado y proyectar escenas históricas y bíblicas como si se estuviera viendo televisión. Desde presenciar la crucifixión de Cristo hasta observar una actuación en la antigua Roma, las implicaciones eran asombrosas. Ernetti detalló que el cronovisor funcionaba decodificando la radiación electromagnética remanente de eventos pasados utilizando una compleja disposición de antenas junto con aleaciones preciosas y otros materiales no revelados. Incluso afirmó poseer una fotografía de Cristo en la cruz, supuestamente capturada con esta máquina, provocando tanto asombro como controversia. Sin embargo, el escepticismo y la incredulidad aumentaron, y la postura de la Iglesia se mantuvo ambiguamente de apoyo pero cautelosa. En medio de la creciente presión y las acusaciones de falsificación, Ernetti se retiró de la vista pública y la existencia del cronovisor quedó envuelta en secreto. Número 9. Dispositivo antigravedad. Thomas Townsend. Durante principios del siglo XX, Brown, un físico estadounidense, se topó con un fenómeno que llamó electrogravitics, que sugería que los campos eléctricos podrían influir en las fuerzas gravitacionales. Las investigaciones de Brown llevaron al desarrollo del efecto Beffel-Brown, demostrando que los condensadores de alto voltaje podían exhibir un empuje misterioso en ausencia de cualquier propulsor convencional. Su invención más notable, un dispositivo que más tarde se denominó gravitador, mostró potencial para manipular fuerzas gravitacionales usando cargas eléctricas, desafiando nuestra comprensión fundamental de la física. Sin embargo, el viaje de Brown hacia lo desconocido no solo fue recibido con escepticismo, sino que también estuvo envuelto en secreto. Para la década de 1950, gran parte de su investigación fue supuestamente incorporada en proyectos militares clasificados, lo que desató rumores de que había desarrollado con éxito tecnología capaz de influir en la gravedad, una innovación que podría revolucionar la aviación y posiblemente mucho más. Sin embargo, a pesar de la naturaleza revolucionaria de su trabajo, las comunidades científicas convencionales en gran medida desestimaron sus hallazgos, citando la falta de evidencia revisada por pares y respaldo teórico.
Además, los detalles que rodeaban la investigación de Brown se volvieron cada vez más oscuros debido a las clasificaciones gubernamentales, alimentando aún más las teorías de conspiración sobre la supresión de la tecnología antigravedad. Número 8. Tucker Automobile, Preston Tucker. A finales de la década de 1940, un inventor ambicioso llamado Preston Tucker soñaba con revolucionar la industria automotriz estadounidense con su innovador coche, el Tucker 48. Apodado el coche del mañana, contaba con características de seguridad y diseño muy adelantadas a su tiempo. Con un motor trasero, frenos de disco, un tablero acolchado, cinturones de seguridad y un parabrisas que se expulsaba en caso de accidente para proteger a los pasajeros, el Tucker 48 parecía destinado a establecer nuevos estándares en la industria automotriz. El Tucker 48 también presentaba un tercer faro direccional conocido como el ojo de cíclope, que giraba en la dirección del volante, mejorando la visibilidad nocturna, una característica inaudita en ese momento. La visión de Tucker se extendía más allá de solo las cuestiones técnicas. Quería hacer que conducir fuera más seguro y eficiente en una época en que las muertes en carretera eran comunes. Sin embargo, el establecimiento automotriz y las barreras regulatorias no estaban preparados para tal disrupción. Después de producir solo 51 coches en una planta de Chicago, la empresa de Tucker enfrentó una avalancha de publicidad negativa y desafíos legales, encabezados por la Comisión de Bolsa y Valores. Las acusaciones de fraude de acciones dominaron los titulares, eclipsando las características pioneras del vehículo. A pesar de ser absuelto de todos los cargos, el daño estaba hecho. La corporación Tucker se vio obligada a la bancarrota en 1949, y Preston Tucker murió 6 años después, desilusionado pero no derrotado. Número 7. Torre Wardenclyffe, Nikola Tesla. A principios del siglo XX, Nikola Tesla, uno de los científicos más brillantes y visionarios de la historia, emprendió un proyecto ambicioso que podría haber cambiado el mundo: la Torre Wardenclyffe. Ubicada en Shoreham, Nueva York, esta torre no era un edificio cualquiera. Iba a ser el corazón palpitante del audaz plan de Tesla para la transmisión inalámbrica global de energía e información. La idea era revolucionaria: un mundo interconectado a través de una red invisible de energía que podría transportar tanto energía como datos a través de continentes. Tesla imaginó un futuro donde la información y la electricidad fueran tan accesibles como el aire que respiramos, libres y ubicuas para todos en todas partes. La Torre Wardenclyffe se erguía como un monumental faro de potencial, alcanzando 187 pies en el cielo. Fue diseñado para aprovechar la ionosfera de la Tierra, utilizando su poder para transmitir energía eléctrica sin cables. El sistema podría eliminar la necesidad de plantas de energía, descentralizando radicalmente la producción de electricidad y haciéndola disponible gratuitamente para todos. Sin embargo, el sueño de Tesla se enfrentó a duras realidades. Las dificultades financieras plagaron el proyecto desde el principio. JP Morgan, el principal financiador de Tesla, retiró su apoyo después de dudar de la viabilidad y rentabilidad de la gran visión de Tesla. Sin financiación, el proyecto flaqueó y la torre nunca se completó. Para 1917, la Torre Wardenclyffe, parcialmente construida, fue demolida para saldar las deudas de Tesla. La visión de Tesla de un mundo alimentado de forma inalámbrica se desmoronó con él, dejando su gran proyecto como uno de los mayores ¿qué pasaría si? De la historia tecnológica. Número 6. Acumulador de Orgón, Wilhelm Reich. Sumérgete en el intrigante mundo de Wilhelm Reich, un psicoanalista austríaco que se aventuró más allá de los límites de la ciencia convencional con su invención del acumulador de Orgón en la década de 1930. Este dispositivo, basado en su descubrimiento de lo que él llamó energía orgónica, se decía que aprovechaba la fuerza vital misma, ofreciendo beneficios que iban desde curar enfermedades hasta mejorar la vitalidad. Reich, una vez discípulo de Freud, se separó de la comunidad psicoanalítica convencional para seguir sus teorías sobre el orgón, una energía ubicua que él creía era la clave para entender todo, desde el clima hasta el comportamiento humano. El acumulador de Orgón, un dispositivo simple pero controvertido, era esencialmente una caja en la que una persona podía sentarse. Estaba revestido con capas alternas de materiales orgánicos e inorgánicos que supuestamente atrapaban la energía orgónica, permitiendo al usuario absorber sus beneficios. La idea era innovadora y provocativa. Reich afirmaba que esta energía podía combatir enfermedades, incluido el cáncer,
y mejorar el bienestar general. Sus afirmaciones, sin embargo, no solo fueron recibidas con escepticismo, desataron una tormenta de oposición. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos intervino, iniciando una campaña contra Reich, tildándolo de fraude y ordenando que todos los acumuladores fueran destruidos. En 1956, la controversia alcanzó su punto máximo cuando Reich fue condenado a 2 años de prisión por desacato al tribunal relacionado con la distribución de su literatura y dispositivos. Trágicamente, murió en la cárcel poco más de un año después. Antes de continuar, aquí está la selección del suscriptor de hoy. Echa un vistazo fascinante a las innovaciones de principios del siglo XX con esta colección de fotografías históricas que muestran los días pioneros de la robótica y las interfaces humano-máquina. Desde un hombre que parece estar teniendo relaciones sexuales con un robot, hasta un individuo experimentando con un dispositivo de interfaz cerebral cargado de cables, estas imágenes ofrecen un vistazo al audaz espíritu de los inventores del pasado. Y no pasemos por alto al robot controlado por humanos castigando a una dama y al hombre levitando con un dispositivo mecánico. Cada fotografía cuenta una historia de ambición que pudo haber sido sofocada por fuerzas invisibles. ¿Dónde están estos inventos hoy en día? ¿Cómo reflejan las aspiraciones tecnológicas de su tiempo y qué pueden enseñarnos sobre la trayectoria de la innovación que ha dado forma a nuestro mundo moderno? Comparte tus comentarios en la sección de abajo. Número 5. Generador de efecto Searle, John Searle. Concebido a mediados del siglo XX, el generador de efecto Searle prometía una forma revolucionaria de producción de energía, desafiando el mismo tejido de la comprensión científica. John Searle, un inventor británico, afirmó que su dispositivo podía producir energía limpia y sostenible, aprovechando la dinámica natural de los campos magnéticos giratorios. Este no era cualquier generador. Se basaba en configuraciones únicas de imanes que supuestamente creaban una máquina de movimiento perpetuo. Searle alegó que cuando estos imanes dispuestos de manera especial se movían entre sí, inducían una corriente eléctrica sin necesitar ninguna fuente de energía externa, creando efectivamente energía gratuita. Las implicaciones potenciales del SEG eran asombrosas. Imagina un mundo con energía ilimitada, sin costos de combustible, sin emisiones y sin infraestructura de energía a gran escala. Sin embargo, la ciencia convencional fue rápida en calificar la creación de Searle como imposible, citando violaciones de las leyes fundamentales de la termodinámica. A pesar de demostrar su dispositivo en numerosas exhibiciones públicas, Searle enfrentó una inmensa oposición. Su trabajo fue recibido con escepticismo y hostilidad abierta por parte de la comunidad científica y organismos gubernamentales, culminando en batallas legales y redadas en su taller. Las presiones financieras y legales eventualmente llevaron a Searle a la oscuridad pública, pero su historia persiste en los anales de los entusiastas de la energía alternativa. Número 4. Máquina de energía. Joseph Newman. En la década de 1970, un inventor llamado Joseph Newman creó un dispositivo que afirmó revolucionaría los sistemas energéticos del mundo. Apodada la máquina de energía de Newman, se decía que este motor de corriente continua producía más potencia mecánica que la entrada eléctrica que recibía, una afirmación audaz que desafía nuestra comprensión básica de la física. En 1979, lleno de optimismo, Newman solicitó una patente. Sin embargo, la Oficina de Patentes de los Estados Unidos lo rechazó, calificando la invención como una máquina de movimiento perpetuo, lo cual es científicamente implausible. Newman, que no se daba por vencido, apeló, lo que llevó a una serie de intensas batallas legales y a una rigurosa evaluación científica por parte de la Oficina Nacional de Normas, ahora conocida como el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Su veredicto en 1986, la potencia de salida de la máquina era efectivamente menor que su entrada, confirmando así la decisión de la Oficina de Patentes. A pesar de este revés, la saga de Newman no terminó ahí. Argumentó que el sistema le había perjudicado, incluso intentando eludir las rutas tradicionales, apelando directamente al Congreso de los Estados Unidos en 1986. Sus esfuerzos fueron en vano ya que los legisladores, incluido el senador John Glenn, permanecieron no convencidos, especialmente después de que se revelaran discrepancias en la independencia de sus testigos expertos. La intriga se profundizó en 2007 cuando la Comisión de Valores de Alabama emitió una orden de cese y desistimiento contra Newman's Energy Corporation por vender acciones no registradas. Número 3. Energía libre. John Bedini.
John Bedini, un inventor fuera de lo común, emprendió un viaje para aprovechar lo que él afirmaba ser energía libre, lo que llevó al desarrollo de sus controvertidos generadores de energía libre Bedini. Estos dispositivos, basados en los principios de la sobreunidad electromagnética, prometían producir más energía de la que consumían, una afirmación que inmediatamente lo puso en desacuerdo con los principios científicos establecidos. La tecnología de Bedini utilizaba una combinación de un volante giratorio y bobinas electromagnéticas para supuestamente generar energía excedente. Su modelo más famoso, el Bedini SG, se convirtió en una sensación de bricolaje, con entusiastas de todo el mundo intentando replicar sus resultados. A pesar de numerosas demostraciones públicas y planos detallados compartidos abiertamente, ninguna institución científica pudo validar sus afirmaciones, a menudo descartándolas como violaciones de la ley de conservación de la energía. En lugar de ser silenciado por medios nefastos, Bedini enfrentó un tipo diferente de supresión. Sus patentes fueron recibidas con escepticismo y la comunidad científica en general ignoró o criticó su trabajo. En lugar de ser silenciado o dañado físicamente, fueron las ideas de Bedini las que fueron sofocadas, ahogadas por un coro de desaprobación científica. Bedini continuó defendiendo su tecnología hasta su muerte en 2016. Número 2. Dispositivo de energía radiante. Thomas Henry Moray. Thomas Henry Moray fue un inventor que, en la década de 1920, desarrolló lo que llamó el dispositivo de energía radiante. La invención de Moray supuestamente aprovechaba la energía cósmica, energía extraída directamente del entorno, que él afirmaba podía proporcionar un suministro ilimitado de energía. El dispositivo de Moray consistía en una serie de tubos y semiconductores que, según él, podían generar hasta 50 kilovatios de energía, capturando energía radiante de la atmósfera circundante. Esta afirmación era extraordinaria considerando que prometía una revolución en la forma en que producimos y consumimos energía, pasando completamente por alto fuentes tradicionales como el carbón, el petróleo o la energía nuclear. Pero no todo fue fácil en el mundo de innovación de Moray. Su camino estaba lleno de obstáculos, principalmente el escepticismo firme de la comunidad científica. Etiquetaron su invención como una máquina de movimiento perpetuo, un término utilizado para dispositivos que son imposibles según las leyes conocidas de la física. A pesar de las demostraciones de Moray, que realizó numerosas veces, sus afirmaciones fueron recibidas con incredulidad y desestimadas como no científicas. El conflicto alcanzó un punto álgido cuando la vida de Moray fue amenazada y su laboratorio saqueado, un intento que algunos creen fue para silenciarlo y enterrar sus descubrimientos. Número 1. Teoría Somatiz y el tratamiento contra el cáncer 714X, Gaston Nassins. A finales del siglo XX, una figura innovadora pero controvertida, Gaston Nassins, desarrolló una teoría que prometía revolucionar nuestra comprensión del cáncer y su tratamiento. Presentó al mundo su teoría Somatiz junto con un tratamiento no convencional llamado 714X. Nassins, un investigador nacido en Francia, afirmó que los somátidos, diminutos organismos en la sangre, previamente no descubiertos, desempeñan un papel clave en la salud de nuestras células. Según Nassins, los somátidos son partes normales de la sangre, esenciales para la vida y el funcionamiento del sistema inmunológico. Sin embargo, él creía que bajo ciertas condiciones, estos somátidos podrían evolucionar a formas dañinas, conduciendo a enfermedades, incluido el cáncer. A partir de esta teoría, Nassins desarrolló el 714X, un tratamiento derivado del alcanfor y otras sustancias, que él afirmaba podía regular el ciclo de vida de los somátidos y restaurar la salud. Sin embargo, el enfoque innovador de Nassins se encontró con una fuerte resistencia y desafíos legales. En 1989 fue llevado a juicio en Quebec, Canadá, donde enfrentó cargos de practicar medicina sin licencia y la distribución ilegal de 714X. El juicio se convirtió en un punto focal para los debates sobre la libertad médica y la aceptación de tratamientos alternativos. A pesar de ser absuelto de todos los cargos, el escrutinio y las batallas legales afectaron su reputación e impidieron su capacidad para realizar más investigaciones. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.